Hola, ¿qué tal están? Formas de organización política. Las sociedades políticas organizadas surgieron hace miles de años, pero anteriormente pues había sociedades prehistóricas. Lo que sucede es que surgieron creencias políticas, surgieron creencias acerca de la justicia, la autoridad, la obediencia, etcétera, las leyes. En definitiva, el nacimiento de las teorías políticas lo podemos hallar también en los mitos y en el acervo cultural de los pueblos que poseen una literatura primitiva. De esta manera se puede encontrar una forma del ser humano o una forma de ser de los sujetos cuando conviven en sociedades y preocuparse de dotarla de unos órganos de organización política. Eso también es algo propio del surgimiento de nuevas sociedades ya desde hace miles de años. En definitiva, vivir y convivir con otros en la sociedad viene a significar, desde un planteamiento político, que el ser humano ordena y reordena sin descanso, podríamos decir, los modelos de comportamiento social a lo largo de las distintas épocas históricas. En este sentido, surgieron numerosos regímenes políticos diferentes, fundamentalmente monarquías al principio, y hubo una cierta estructura económica. Podemos pensar, por ejemplo, en el Egipto de los faraones, hace 3.300 años, hace 4.000 años, y también había un determinado nivel cultural que era más elevado en las clases altas, en las clases cercanas al poder, y luego había un sometimiento de la masa de la gente, por ejemplo, en el caso del Egipto de los faraones, a los poderes del faraón y de sus ministros, por decirlo de alguna forma. En cuanto a la historia del pensamiento político y de las clasificaciones políticas, ha habido distintos pensadores o filósofos que se han dedicado a estas cuestiones, desde Platón a Montesquieu, por ejemplo. El término política, como se sabe, procede de una serie de palabras griegas relacionadas con la polis o ciudad-estado. Por ejemplo, politeia hace referencia a la Constitución, polites, que hace referencia también a los ciudadanos de las ciudades-estado o polis, y políticos hace referencia al estadista, al político en sí mismo. Platón y Aristóteles, por ejemplo, van a ser los pioneros del pensamiento político, constituyen o conforman el primer y verdadero modelo, si se quiere entender posteriores planteamientos políticos. Está la República de Platón, con su modelo ideal de Estado, un Estado muy jerárquico, donde había los reyes filósofos, estarían los guardianes o guerreros y, por último, la masa de productores. Y había un comunismo para las dos clases superiores, los guardianes o guerreros y los reyes filósofos. Pero también podemos pensar en la estructura política que prefería Aristóteles, que consideraba que el mejor gobierno es el propio de la clase media, de los representantes políticos de la clase media, se entiende. En definitiva, se estudiaban y elaboraban clasificaciones diferentes de formas políticas: monarquía, aristocracia, democracia, también demagogia, que era algo negativo, era la degeneración de la democracia, y se buscaba, a través de Platón y Aristóteles, una fundamentación racional de la acción pública, de la acción política, podríamos decir. La monarquía consiste, por ejemplo, en el gobierno de uno solo, la aristocracia en el gobierno de unos pocos y la democracia en el gobierno de todos. En principio, en Atenas, por ejemplo, como ciudad-estado, había una democracia directa, aunque es verdad que existía la esclavitud. Había unos 20.000 hombres libres en Atenas aproximadamente y unos 80.000 o 100.000 esclavos. Eso era algo anacrónico, algo absolutamente injusto. Aristóteles, en cambio, lo veía como algo normal, cuando no lo era, porque estaba influido por la mentalidad de su época, que consideraba que la esclavitud era algo natural y que por lo tanto no había que prohibirla, ni había que impedir que siguiera desarrollándose a lo largo de los siglos y a lo largo de las generaciones de atenienses y en general de las ciudades estado griegas. Y, por supuesto, también la noción de democracia surgió en la Grecia antigua. Y también estaba la demagogia, que era lo que practicaban, por ejemplo, los sofistas o las personas que querían engañar a los ciudadanos con sus propuestas, que mentían, que manipulaban la información, los conocimientos, las opiniones, etcétera. En definitiva, en ese sentido, podemos decir que el universalismo ético y político que proponía Platón, Aristóteles y Sócrates, por ejemplo, era algo realmente basado en la verdad del conocimiento, en definitiva, en buscar el bien común. En cambio, había otros políticos, como los sofistas o los que seguían las enseñanzas sofísticas, que buscaban el crecimiento personal a costa de la mentira, a costa del engaño, en definitiva, engañando a los ciudadanos para conseguir el poder y hacer lo que querían.
Podemos decir que después de un paréntesis muy largo, de 1000 años, después de la Edad Media, surgió, por ejemplo, la teoría política moderna con Maquiavelo. Antes de eso hay que reconocer que con la Carta Magna del año 1215, en Gran Bretaña, surgió ya un modelo de constitución que es el principio de las constituciones modernas. También hay que decir que en la antigua Grecia el propio Aristóteles estudió más de 150 constituciones de la Hélade, de la Grecia antigua, analizando sus pros y sus contras. Por otra parte, también hay que añadir que, por ejemplo, para Maquiavelo, ya en el siglo XVI, pues había que distinguir claramente la ética de la política. Y para Maquiavelo, la política tenía que desvincularse de límites éticos. Era algo totalmente diferente de la ética. En cambio, para Platón, Aristóteles y Sócrates, y en general para la antigua Grecia, para los pensadores de la antigua Grecia, y en general para los ciudadanos helénicos antiguos, pues era algo muy importante que los políticos tuvieran una buena ética, y en definitiva ética y política estaban completamente integradas. No se podía ser político sin tener un buen comportamiento, unas buenas actitudes éticas. La ética y la política estaban, insisto, pues unidas totalmente y no podían ser disociadas. En cambio, para Maquiavelo sí lo estaban disociadas. Bodino, por ejemplo, opina, ya después del Renacimiento, ya al inicio de la Edad Moderna, que los distintos modos de gobierno solo pueden alternarse en relación a dónde reside el poder. En este sentido, la manera de concebir Bodino, o Jean Bodin, este pensador político francés, las formas de gobierno, implica una distinción tajante entre Estado y gobierno. Aquel consiste en la posesión de un poder soberano y el gobierno es el aparato por medio del cual se ejerce el poder. En este sentido, posteriormente, ya en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, Montesquieu, en su libro Espíritu de las Leyes, establece la separación de poderes para evitar precisamente que el poder ejecutivo condicione el poder legislativo y el poder judicial. Y tampoco el poder legislativo puede condicionar ni el poder judicial ni el poder ejecutivo. En definitiva, con Montesquieu nos distanciamos de la tipología clásica, podríamos decir, ya que va a diferenciar las tres posibles formas de gobierno: república, monarquía y despotismo. También hay que señalar que en el siglo XVII surgió el Estado absoluto, el absolutismo político, de la mano, o diríamos, iniciado sobre todo por Luis XIV, el rey Sol, que decía el Estado soy yo. Ese Estado absolutista, durante el siglo XVII en Francia y en otros países de Europa, pues representaba que el poder derivaba de Dios y llegaba a los reyes, era el poder divino de los reyes, y eso era algo excesivo, algo muy injusto, y diríamos que impedía cualquier posibilidad de un régimen democrático basado en los derechos de los ciudadanos y no solamente en sus deberes. Por otra parte, en la monarquía, el soberano administra, se entiende, el poder ateniéndose un marco legal prefijado. En este sentido, la Carta Magna de Inglaterra de 1215 fue también una limitación del poder real, del poder de los reyes ingleses, y eso también fue algo positivo. También hay que decir que en el siglo XVIII el despotismo ilustrado significaba el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo, y los reyes tenían también un poder excesivo, parecido al del absolutismo anterior del siglo XVII. En cualquier caso, hubo también una actitud intelectual de muchos pensadores del siglo XVIII, especialmente en Francia. Si pensamos en el enciclopedismo de Diderot, d'Alembert, Voltaire y otros grandes pensadores que tenían fe en el progreso, en la razón, y que luchaban contra el poder excesivo, contra el poder despótico, el poder absoluto de los reyes. Y eso fue un poco el desencadenante también, junto con las malas cosechas y la hambruna que hubo en Francia, para que surgiera la Revolución Francesa en 1789, que es uno de los hitos más importantes de la historia universal, sin ninguna duda. El principio del gobierno viene a ser como sigue. Si hablamos de república, hacemos alusión fundamentalmente al concepto de virtud. Si hablamos de monarquía, entonces parece que lo relacionamos con el despotismo y el poder absoluto. Aunque actualmente, contemporáneamente, me refiero, en el siglo XX, siglo XXI, las monarquías parlamentarias suponen que hay un ejercicio del poder real que es un poder moderador, que arbitra el funcionamiento del gobierno
y que tiene pues un papel de representación del Estado por parte del jefe del Estado, que es el rey o la reina. Montesquieu, por otra parte, con su separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, va a conseguir un sistema equilibrado entre los distintos componentes de una constitución. En este sentido, bueno, podemos pensar que puede tener un mayor poder en teoría el poder legislativo, porque es el que elabora las leyes que tienen que cumplir los ciudadanos y que a la vez están interpretadas por los tribunales con una interpretación que tiene unos ciertos límites, como es natural, y que hasta los propios gobernantes tienen que respetar las leyes que han sido elaboradas y aprobadas por el poder legislativo que está en el Parlamento. En ese sentido, el Parlamento parece que tiene como más poder que incluso pues el rey o que incluso el presidente del gobierno o el primer ministro del gobierno. En ese sentido, digamos, está surgiendo ya a partir del siglo XVIII y XIX lo que hoy entendemos por Estado moderno, Estado contemporáneo. También se puede distinguir entre gobierno y régimen político. El gobierno se puede denominar que es el conjunto de las personas que ejercen el poder político. Por ejemplo, en España, pues el poder político está ejercido a nivel central por el poder, diríamos, del presidente del gobierno y sus ministros en Madrid, con sede en Madrid. Y luego está el poder descentralizado de las autonomías, de las 17 autonomías en España, y posteriormente está el poder, diríamos, local, el poder de los ayuntamientos de toda España. En ese sentido, los ciudadanos están sujetos a obediencia hacia el poder de los gobernantes, hacia el poder de las leyes, lógicamente. Y la realidad política de la historia moderna engloba la anterior y presta sobre todo una atención fundamental a la relación que se da entre la política gobernante y el resto de los ciudadanos. Por otra parte, el gobierno constituye un aspecto más del Estado y podemos decir que hay distintas instituciones estatales que llevan a cabo lo que podemos llamar la organización política de la sociedad y que en su conjunto constituyen lo que de ordinario se define como régimen político. Los que tienen, en definitiva, la tarea de manifestar la orientación política del Estado son precisamente los órganos de gobierno. Por régimen político se puede entender el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. En este sentido, podemos decir que la manera como se distribuye el poder del Estado determina la forma del mismo. Esto es aplicable en primer término a las dos formas fundamentales del Estado. Y la democracia, hay que decir que es una estructura de poder construida de abajo arriba. La autocracia, en cambio, organiza el Estado de arriba a abajo. Sería en el caso de las dictaduras y de regímenes tiránicos. La democracia, en cambio, rige el principio de la soberanía del pueblo. Todo poder estatal procede del pueblo y, en cambio, en la autocracia el principio de la soberanía es la del dominador. El jefe del Estado reside, en él reside todo el poder del Estado, podríamos decir. Esto, pues, realmente ya no se observa en los estados occidentales más desarrollados como España, como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Portugal, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, afortunadamente. Y existe una democracia. El problema es que a veces hay democracias que lo parecen pero que no lo son, porque hay un control del Estado por parte del presidente del gobierno, del primer ministro, que se perpetúa en el poder y cambia la legislación a voluntad para perpetuarse en el poder, para mantenerse en el ejercicio de la autoridad. Y esto es algo que a veces se produce con la connivencia del propio ejército de esos estados, que son estados dictatoriales, y que apoyan al presidente del gobierno, al primer ministro. Esto sucede en bastantes países en el mundo, desgraciadamente. Y es difícil de luchar contra ello porque el poder del ejército es muy fuerte y si hay un acuerdo entre los jefes del ejército y los que ejercen el poder político, pues es muy difícil que esto se pueda superar y que se llegue a un Estado verdaderamente democrático. También teniendo en cuenta que muchas veces los que ejercen el poder político supremo, presidentes de gobierno, primeros ministros de gobierno, etcétera, también controlan en estos países que son dictaduras, controlan los medios de comunicación, con lo cual la información que llega a los ciudadanos es una información sesgada, falsa, mal orientada y además no se permite a los disidentes o a los que opinan de otra forma participar en programas televisivos, en programas de radio, etcétera,
de una manera masiva, al igual que sí hacen en cambio los que ostentan el poder autoritario, que sí tienen todos los medios de comunicación a su servicio, aplaudiendo todas sus propuestas, aunque sean a veces descabelladas, o sean erróneas, o sean irracionales. En ese sentido, pues queda mucha tarea por hacer por parte de las personas que se dedican a la política en esos países precisamente, y sobre todo se debe buscar que en todos los países exista una democracia. Es una tarea muy ardua, pero es lo que se debe hacer para defender los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y pues hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.